¿Cómo están, amigos? Aquí estamos nuevamente en una entrega de un programa más de La Vista de la Hormiga. Estamos pues aquí presentes con el compañero José Chica. Él es docente universitario y conoce y trabaja ya mucho tiempo en el ámbito de lo que es la comunicación. Estamos aquí para hablar sobre una propuesta y sobre la propuesta pues ver hasta qué punto esto dentro del espacio de la sociedad guayaquileña y ecuatoriana se permite y se está estableciendo como respectivamente debería ser, pues, ¿no? José, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bien, cabe recalcar, bueno, que aquí con José Chica nos conocemos hace un buen tiempo atrás, desde las aulas de la Facultad de Comunicación Social, entonces podemos... Colegas y amigos. Colegas y amigos, podemos de alguna forma interactuar, creo que más oportunamente, ¿no? A ver, José, vamos directo al punto. Hablamos hace un momento sobre la propuesta, una propuesta de lo que son los medios digitales, que viene a ser también un ámbito de la comunicación, ya actualmente ya reconocidos como tal, pues, ¿no? A ver, reconocimiento social lo hay. Correcto. Lo que no hay un reconocimiento estatal. A pesar de que hay algo escrito. Simple y sencillamente, hoy con la apertura de Lenín Moreno, ¿Ya? con respecto a las reformas a la ley de comunicación, ¿Ya? la FENAPE, que soy miembro y activo como coordinador de reformas a este cuerpo legal que ha servido durante estos 4 años, el balance es que hay una tipificación que no reconoce a los medios digitales. No. El Estado reconoce 3 categorías, que son los medios públicos, los medios privados y los medios comunitarios. No existe dentro del ámbito de la ley el reconocimiento a los medios digitales, a pesar que se hace mención de ellos, pero simple y sencillamente como un saludo a la bandera. Ya, correcto. Pero no es un medio reconocido, porque el único ente para reconocer los medios es la Cordicom. Ya, o sea, en este caso está la denominación en lo escrito en tal caso. Exacto. ¿Ya? Debo suponer que eso quizás como una primera parte de algo, pero claro, no basta. Es que no está articulado. Correcto, correcto. O sea, es un simple inciso donde se hace mención, claro, un saludo a la bandera, lo que yo llamo un saludo, claro, a la bandera, simple y sencillamente. Lo reconozco, pero no hay una articulación con respecto a lo que se está diciendo hoy en día. Porque tú y yo, a pesar que seamos comunicadores sociales, periodistas de profesión o ejercemos la actividad periodística, la acción, claro, ¿sí? Somos un usuario más en el Internet. claro. Lo que queremos es que ese usuario más sea responsable. Ya, correcto. Esa palabra es como mágica a veces, ¿no? Y hay que asumirla desde lo abstracto, hay que hacerlo ya algo más concreto. Acuérdate que desde la época de las aulas, la comunicación se viene a hacer estudio después de 1920, hacia el 46, con el efecto de la transmisión radial. Correcto. Que fue de Orson Welles. Ajá. Con la guerra de los 2 mundos. Ahí viene el estudio de la comunicación, porque nuestra profesión legalmente nació de las salas de redacción. Yeah, o sea, periodistas somos de las salas de redacción, fue manual, mecánica, de talento y de destrezas de esa época. Entonces, era una profesión de intelectuales que utilizan en ese entonces la imprenta. Claro, claro. O sea, en este punto lo que tú mencionas a partir del origen del proceso de la comunicación, actualmente con la aparición de nuevas plataformas y nuevos espacios, nuevos medios, sigue siendo la comunicación entonces un fenómeno al cual hay que seguirlo trabajando y estudiándolo. Es que eso es cada generación, concretamente sociedades y reconocimientos de interacción, de cultura, es un proceso vivo, experiencial, vivencial, que va dando y se va dando y va cambiando. Prueba evidente que tenemos cosas que para mí a veces inaceptables.
Ya, ocurre que entonces dentro de esa dinámica, en la constante, siempre hay que tener en cuenta los principios, ¿no? Principios que son los que ayudan a regular el tratamiento de aquello que como dinámica es la comunicación, incluyendo a los seres humanos dentro de esa... Lo que pasa es que la comunicación es intrínseca. Correcto. Nace con el ser humano, no podemos ser aislada. La cuestión es que cuando sea consumida en la sociedad, claro, ese es el gran problema. Ahí es el efecto multiplicador de lo que estamos construyendo y los medios son parte de esa construcción. Correcto. Entonces, en esa construcción se dice, pongamos, de la violencia, que hay esta... ¿Y qué pasa en los canales? Tanto cable o de señal abierta. Violencia, pues. ¿Y qué esperamos entonces? Que la sociedad sea violenta, pues. Claro, automáticamente hay hay una correlación. Causas y efectos, ¿no? Claro, hay una correlación. Y eso es lo que nosotros, si queremos cambiar y modificar las conductas sociales, deben hacérselo a través de mecanismos y estrategias sociales comunicativas. Y que sean oportunas. Lógico. Y esto es algo que, pongamos, en 4 años se viene haciendo una revisión. Las leyes deben ser revisadas constantemente de acuerdo a su proceso histórico, porque todo va cambiando. Ya no es el mismo chico de ayer. Yo, en mi época, yo que iba a levantar la vista a mi padre, hoy en día se levanta y tiene un chip ya sumamente más acelerado que el nuestro, al menos yo considero, desde que tengo uso de razón. Claro, claro. Porque es la dinámica de lo real con la sociedad, ¿no? O sea, antes tú y yo de pronto no estábamos con el computador constante en la parte del estudio. Ahora pues el chico ya tiene esa prestancia. Acuérdate que a nosotros nos mandaban a buscar a la biblioteca por la información. La biblioteca, bueno, que sigue siendo vigente, pero bueno, ahora ya tenemos un poco más el asunto tecnológico a la mano. Ahora, sin cortarte, con todo esto que hemos hablado, ahora sí, el escenario de la plataforma virtual, el medio de comunicación que está dentro de todo lo que es la web. ¿Cómo entramos en esa dinámica? ¿Qué es lo que entonces se plantea como tal? ¿Qué es lo que tú hace un rato es el artículo 70 de la ley de comunicación, que solo reconoce a 3 medios como tal. Correcto. Lo que queremos es que se incluya el medio de comunicación digital. Si hablamos de comunicación en masa, para reconocer los medios de comunicación, es que tienen la dirección, la estrategia, la plataforma de hacer comunicación en masa. Si el internet no es una comunicación en masa, ¿qué es? Tomando en cuenta que todo lo que hemos manejado como información al inicio del programa tiene mucho que ver con esto. Lógicamente. Porque tiene que ver con el asunto de la responsabilidad de lo que tú como comunicador, qué es lo que vas a transmitir. A poner en el ágora pública. Correcto, ¿Qué es lo que yo quiero en el ágora pública? ¿Qué estoy construyendo como cultura en el ágora pública? Entonces, como usuario responsable y a través del Estado, estamos pidiendo que vamos a ser responsables con un reconocimiento de medio digital. Al ser reconocido como medio digital, este tiene que ser definido como tal. Poner los parámetros de qué es un medio digital, y ese es un articulado que también lo estamos proponiendo y que lo voy a leer. Los medios digitales o prensa en línea son aquellos cuya responsabilidad administrativa, legal y deontológicamente profesional que se efectúe en el internet. Ojo, en el internet. Los medios online como tal deben ser reconocidos por la Cordicom. Eso está en su artículo 88 de la actual ley de comunicación. Entonces, esto permitiría y podrían incorporarse contenidos de audio y video e imágenes en las redes informáticas. Y cuando hablo de redes informáticas no estoy hablando de redes sociales, para diferenciarlo de las redes sociales. Son plataformas, pero el concepto filosófico de las redes sociales es que
son mis amigos, mi pana, mi familia. Aquí estamos hablando de una comunidad, de una sociedad. Entonces, por lo tanto, redes informáticas, con el fin de difundir de manera cotidiana, todos los días, información o noticias en formatos interactivos y multimedia. Eso hace que la democracia sea más justa y representativa en la sociedad. Esa es una de las propuestas. Correcto. Ahora, planteando desde el artículo, ¿no? Cuando hablamos el hecho de darle mayor tratamiento al tema de los medios virtuales, digitales, ¿hasta qué punto, me imagino ya en esto de las reuniones y todo esto, hasta qué punto realmente hay un interés por parte del Estado para, no hablemos de regular, porque a veces, aún con la mala interpretación, el hecho de regular, asumo que tiene que hacerse. Debe haber un tiempo y un espacio para todo, ¿no? Pero hasta qué punto el hecho de que el Estado realmente se interese y que replantee esto en la realidad. Yo lo veo muy difícil el reconocimiento, pero la lucha es luchando. Correcto. Y anteponerse ahorita podrá ser que lo pongan en discusión, no será igual, tal vez, a lo mejor, pero es algo que ya está latente. Yeah. Y eso equivale también que lo que yo digo, y para que no sea esto un saludo a la bandera, o sea que ya me complace a mí, a los colegas, ya tienen los medios digitales, ya pueden hacer, lo hacemos sin necesidad, ahorita lo hacemos sin necesidad del reconocimiento. Hay muchos colegas, compañeros, periodistas autónomos que hoy en día hacen radio digital, hacen prensa digital, hacen televisión digital. Pero en este caso, o sea, te hacía la pregunta del asunto del Estado, porque tomando en cuenta que el Estado es el que dirime sobre las ondas radiales y todos estos espacios que los medios ya tradicionales sabemos que normalmente los ocupan, ahora bueno, con los medios comunitarios y todo lo demás. Entonces, pero esto viene a ser como una nueva plataforma a partir de una nueva opción, ya que, por ejemplo, no todo comunicador puede ingresar a un medio de comunicación privado. Entonces, esta plataforma se convierte como en un espacio alternativo. Entonces, ¿hasta qué punto el Estado como tal, o los estamentos pertinentes, están conscientes de eso como para entonces comenzar a trabajar dentro de esta dimensión? Para que veas que no eres el único que mira de ese punto de vista. Carlos Ochoa, superintendente de Comunicación e Información, también hizo la pregunta. El subsecretario de Comunicación también me hizo esa pregunta. Es que hay que diferenciar tipología y frecuencias. Reparto de frecuencias. Yo no estoy pidiendo un reparto de frecuencias. Ya, correcto, lo tengo. Yo no tengo, porque se supone que los proveedores de internet son empresas privadas, entonces ellos son un medio privado. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer uso de las plataformas de ellos para hacer un ejercicio profesional. Ya, correcto. Hacemos un pequeño corte porque estamos con el tiempo, sí. Ya cuando el director nos hace la tijerita, entonces hacemos un break y ya regresamos con la segunda parte de La Bife la Hormiga. Habíamos quedado en la primera parte sobre lo que realmente se está buscando, ¿no? Entiendo que no es... Estamos diferenciando, nos quedamos en la diferenciación, que no estamos peleando frecuencia. Claro, no es la frecuencia como tal, perfecto. Es el reconocimiento tipológico de medio digital como medio de comunicación. Correcto. Porque también dentro de lo virtual, pues, ¿no? La frecuencia, diríamos así, existe desde los servidores que nos dan el espacio para que algo se pueda
difundir a nivel de web, a través de la red. Claro, pero obviamente la actividad se gestiona y lo que se gestiona ya es observable, es audible y podemos obviamente manejar información, pues, ¿no? Y siempre estamos manejando información. El ser humano es información. Correcto. Lo que pasa es que esa información consumida entre tú y yo es información local. Ya. Y se termina simple y sencillamente en el parentesco, en la familia y en la sociedad como amigos y todo lo demás. La cuestión es cuando se replica esa información, Claro. cuando se convierte en una información relevante o de importancia, que ese es otro término también discutible dentro de la comunicación. ¿Qué es lo relevante y qué es lo importante? Porque hay muchas cosas que son relevantes pero no son importantes, pero hay cosas que son importantes pero no son relevantes. ¿Quién determina eso? Eso también está en juego dentro del parámetro de la discusión de la comunicación. Pero en tal caso hay hechos que evidentemente son muy notables y hay hechos que son notorios, incluyendo la forma como se lo viralice, se lo reproduzca, al margen de eso, pues, de todas maneras. Mira, un juego que hubo en el internet, que se hicieron unas tomas de un padre que no era padre, se hizo un choque, un reclamo y todo, y lo viralizaron los medios de comunicación, sin hacer el tratamiento riguroso de la investigación periodística. Sin embargo, lo tomaron en las redes, para que vea que en las redes se puede producir cualquier cosa. El ciudadano está expuesto a cualquier tipo de información. Hoy no es el problema de la búsqueda de la información, el problema es la discriminación que hay que hacer a esa información. Correcto. Y ahí es donde queremos entrar los comunicadores sociales a hacer esa discriminación, y eso lo tenemos que hacer a través de los medios digitales. Habría que aclarar entonces que dentro del asunto de la virtualidad del internet, tú puedes llegar a un punto anárquico entonces, porque aparentemente la libertad de expresión, ¿no?, o la libertad de lo que tú puedas expresar a veces difiere con lo que yo creo que es oportuno o puede ser inoportuno. Entonces yo me merezco el derecho a decir cualquier cosa sin límite de tiempo, ni límite de edad, ni Sin fronteras. sin fronteras, que yo creo que dentro de los planteamientos de la comunicación eso no es totalmente lo permitido. Entonces, claro, aparentemente tenemos esos espacios totalmente amplios y abiertos, cuando creo que dentro de la comunicación se debe obviamente manifestar elementos de observación, elementos de comparar la noticia, ¿no? O sea, irla viendo hasta donde más o menos la noticia es cierta o no tan cierta, ¿no? Es que ahí entra el juego hoy en día, con mayor razón, las facultades de comunicación social, las facultades de periodismo, entra en el juego de reconstruir todo este bagaje de información y ponerla en contrapeso para que el ciudadano es el que decide. Ya, correcto. No es uno, no es ponerle una tendencia o decir que esto es lo que yo pienso. Ya. Es poner objetivamente, esto es lo que se dice, pero de acuerdo a nuestra investigación, esto es lo que hay. Porque entonces ese tipo de ejercicio le va a permitir entonces al ciudadano a tener mejor, concreto, esto de poder analizar. Fíjate el efecto multiplicador que fue el programa de la ballena azul. Ya, correcto. Fíjate, el hecho de una libertad de expresión, Entre paréntesis. libertad de prensa, libertad de emprendimiento, libertad para poner lo que a mí me da la gana, ¿sí?, determinó ciertas condiciones o conductas sociales donde hubo muerte, pues. Claro, porque de todas maneras no hay que olvidarse que lo que tú haces siempre va a ser un detonante. Ah, no, es que al vecino no le pasó nada, pero al otro vecino sí le puede pasar algo. Y creo que eso tiene que ver mucho con el asunto de la responsabilidad, ¿no?, que es lo que leímos hace un rato. Exacto, y ahí va para ir articulando, por eso es que nosotros estamos buscando es que no sea un saludo a la bandera, simple y sencillamente el reconocimiento de medios digitales, sino que se tiene que articular en el artículo 92 sobre los actores de la publicidad. Los responsables de los medios digitales, al igual que los periodistas autónomos o freelance acreditados por la CENACIR, porque el único que dice quién es profesional en este país hoy en día es la CENACIR. Entonces, eso nos articula que los programas independientes, sea quien lo haga,
tiene que ser un comunicador social, que sea el reconocimiento de un comunicador social para que tenga un medio digital. Caso contrario, yo como arquitecto tengo un medio de comunicación y quiero que me lo reconozca el Estado. No puede ser así. Claro. Y ahí es la parte donde exigimos la responsabilidad. Por eso es una de las cuestiones, y que ese acceso también, como lo estoy haciendo, es una manera de emprendimiento, de buscar trabajo, y no simple y sencillamente a costilla del Estado o de una explotación de la empresa privada, sino que estoy generando a la sociedad mi trabajo a través de lo que me han enseñado y he aprendido en todos estos años. Entonces, eso requiere que el Estado me dé la publicidad, me reconozca como ciudadano que contribuye, paga sus impuestos, me reconozca también en mi trabajo a través de la publicidad. Eso es lo que queremos. Y ahí estamos articulando este medio digital y plazas de trabajo para los comunicadores sociales. Ahora, desde ese principio, tomamos en cuenta entonces los términos, el monopolio, la mala privatización o el accionar equivocado de lo que es lo privado. ¿Qué tiene que ver esto entonces? O sea, ¿esto transforma un poco el escenario para los medios comunitarios? Ahí lo comunitario, ¿cómo entra? Y con relación a nuestra realidad, ¿cómo está ese punto más o menos manejado? Bien, a ver, hay una cuestión en los medios comunitarios hoy en día, que a pesar de la vigencia de la ley en el 2013 hasta la actual, son 4 años de vigencia, los medios comunitarios hasta ahora, según lo que dijo la información el secretario de Comunicación, es el 4% del 34% que le corresponde por ley, es el 4%. No ha alcanzado ni siquiera el 50%. ¿Por qué? Porque hay una concepción y una percepción que los medios comunitarios deben ser privados. ¿Se puede administrar privativamente? No creo. Y otra, que se está subarrendando o vendiendo espacios, cuando no es ese el objetivo, ni la filosofía, ni siquiera el concepto del medio comunitario. O sea, aun cuando por terminología o por denominación exista la labor del medio comunitario, de todas maneras puede haber la tendencia a equivocar el principio del medio como tal con lo que el Estado le deba proporcionar como derecho. Y el problema es que, Carlos, el problema radica es que cómo se financia. Hay que pagar luz. Ya, correcto. Hay que pagar teléfono. Hay que pagar el agua. Hay que pagar los equipos. Sí, puede ser que estos equipos ya están comprados, pero eso tendrá una rentabilidad hasta que tenga la vida de uso. Totalmente de acuerdo. Pero el asunto sería entonces, o sea, a ver, tú estás en una dimensión de trabajo, comunitario, privado, social, nacional, como lo querramos ver. Lo que veo aquí, el problema siempre es la mala interpretación y la manipulación sobre el principio de las cosas. Exacto. A ver, aquí con Andrés tenemos un proyecto. No necesariamente, asumo hasta ahora, y es lo que hemos conversado aquí con nuestro director, no vamos a caer en el error de malinterpretar el principio de lo que estamos generando por proyecto. Aun cuando económicamente, claro, el presupuesto, el gasto está. ¿Y la falencia? Es que es una falencia todos los días y cotidiano. Correcto. Pero eso no quiere decir que tengamos que caer en una mala interpretación y de aquí en adelante, la vista de la hormiga, entonces, ¿qué será? Que tras cámaras, ¿cuánto vamos a cobrar por las entrevistas? O sea, no es ese el propósito. A eso yo voy. O sea, ya tienen, o sea, más allá de las leyes o todo el asunto, ¿dónde entonces está realmente sobre el objetivo? Un medio comunitario. O sea, yo creo que el problema está en la gestión. Exacto. Está Y en el desconocimiento de saber realmente... Es creer y mirar que los medios comunitarios es una empresa privada administrativa y que puedo hacerlo por, entre comillas, la justificación del financiamiento. Porque por último, la gestión como tal, administrativa, bueno, o lo que se requiera, esta dinámica como estrategia, obviamente lo económico está,
y puedes de alguna forma, insisto, lo privado no es malo. No, O sea, cuando tú haces de algo negativo, hasta, no sé, hasta el factor religioso, humano, familiar, se trastoca. Pero entonces, el problema aquí, ¿qué tiene que ver entonces? Con que las personas no entienden, no saben realmente lo que implica el principio o el fundamento de lo que es un medio, de lo que es la comunicación, de lo que es la estrategia económica, de lo que es la administración como tal, dentro de esto que tiene que ver inclusive con los medios digitales. Sí, o sea, el hecho que yo esté haciendo un trabajo positivo no quiere decir que no haya algo negativo. Y ese algo negativo siempre va a ser la carencia de recursos, la carencia económica, siempre. Pero eso no quiere decir que no seamos inteligentemente gestores para buscar de otra manera. En buen sentido. Sí, sin vender el principio al cual me refiero, que yo cuando hago comunicación estoy haciendo cultura, y cuando estoy haciendo cultura estoy haciendo una generación. Y estás hasta educando a la gente de alguna manera, ¿no? Es que siempre todo es una formación continua. En esa formación continua son los ejemplos lo que hacen la similitud o el antagonismo. O el encuentro de alguna forma. Exacto, siempre hay un punto convergente. Correcto. Debe haber un punto convergente, porque yo puedo estar de acuerdo en algo en este momento, pero la forma como lo estás haciendo, lo estás realizando, no puedo estar de acuerdo. Correcto. Entonces, debe haber un punto donde hagamos uso convergente para que ninguno de los dos se sientan aludidos, ninguno de los dos. Correcto. Y tengamos una finalidad con un propósito que trate a toda costa de solucionar los problemas sociales. Entonces volvemos al artículo que tú leíste al principio, donde la definición de los medios digitales o prensa en línea son aquellos cuya responsabilidad administrativa y legal y deontológicamente y no profesional debe obviamente tomarse muy en cuenta. Es que ese es lo que, por eso es que este reconocimiento no puede dárselo a cualquiera. A la ligera. A la ligera. Yo, médico, tengo un fanpage, quiero hacerlo medio. No. No, claro, no es el alcance. Ese no es el alcance, porque él no está haciendo una visión de acuerdo a esto. Él va a hacer promoción. Pongamos, yo soy un odontólogo, tengo mi fanpage y estoy promocionando mi trabajo, estoy haciendo cómo cobrar, entonces hago publicidad. Y yo quiero que el Estado, a través de esta fanpage, me reconozca que es un medio. Correcto, lo tengo claro. Y no es por ahí el asunto. Y no va por ahí. Eso es lo que quiero que quede bien claro. Hay una cuestión que eso no vamos a regular. Lo que vamos a regular es que sea responsablemente la construcción en la sociedad de la información que estamos dando o que estamos poniendo en el ágora pública. Correcto. Bien, ya se nos acabó el tiempo. Le agradecemos aquí al compañero José Chica por haber participado del programa y bueno, como siempre, detrás de cámara nuestro director Andrés Can, quien les habla Carlos Verde Soto. Mi compañero Les Campuzano estará en una próxima estadía con nosotros por acá, ¿no? Se le agradece a... Hasta la próxima, un placer haber estado en esta, para que vean, medios digitales. Correcto. Hasta una próxima.